El título del mensaje hoy se llama Palabras Perfectas. Di eso conmigo todos. Palabras perfectas. Todos hablamos, algunos hablan mucho. ¿Cuántos aquí hablan mucho? A ver, ok, yo soy uno de ellos. Siempre digo en 100 palabras lo que puedo decir en 5. Algunos hablan poquito. ¿Cuántos hablan poquito? Ya, algunos hablan poquito. Los otros dicen, no, yo en medio. Pero todos hablamos, ¿no? Y al hablar, las palabras tienen poder, ¿correcto? Las palabras pueden ser útiles para bien, también para mal. Pueden bendecir o maldecir. Pueden hacer un montón de cosas y hoy quiero hablar de tener palabras perfectas, palabras que realmente cumplen lo de Dios en nuestras vidas y en aquellos que están alrededor de nosotros. Hay un versículo en el libro de Mateo, estas son palabras de Jesús y Jesús dice algo bastante fuerte. Mateo capítulo 12, versículo 36. Él dice esto y voy a pedir que todos lean el versículo conmigo. No está en el boletín, solamente en la pantalla. ¿Qué dice esto? Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¿Cuántos felices que llegaste a la iglesia hoy? Esa palabra inútil significa perezoso. Ahora, tiene un sentir específico. Así que palabra inútil es palabra perezosa. ¿Qué se quiere decir? Palabras que son declaradas y dichas sin trabajo, sin sentido, sin enfoque, sin pensarlo, sin cuidado. Palabras perezosas. Simplemente palabras que entran en la mente y salen por la boca, pero no hay un cuidado, no hay el tiempo necesario para pensar si estas palabras, número 1, son buenas, y número 2, quizás si son de Dios o son simplemente de mí como ser humano. Ahora, aquí no estamos hablando de palabras como que vamos a comer carne asada hoy o alitas de pollo para el partido de los Rams o lo que sea. No palabras tanto así, pero las palabras en comunicación que tienen impacto, que pueden bendecir o maldecir. Y la realidad es que esta palabra inútil aquí, que significa perezoso, es tan importante porque la realidad es que la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces entendemos que si alguien está herido en su corazón y la abundancia del corazón es una abundancia de dolor, la boca en muchos casos no va a decir buenas cosas y ese mismo dolor puede causar dolor en las vidas de otras personas. Entonces yo tengo que entender eso y prestar atención y poner el trabajo en mi corazón y mi mente, dejarle que Dios trabaje para que las palabras que yo diga sean palabras de vida en vez de palabras de muerte. ¿De acuerdo? Entonces Jesús dice esto y es muy importante prestar atención a nuestras palabras y preguntar: ¿qué es lo que nuestras palabras están haciendo? ¿Qué es lo que están cumpliendo? Entonces, aquí llegamos a la vida de Samuel. Yo prediqué el domingo pasado acerca de la mamá, Ana, la mamá de Samuel. Y hoy es la primera historia de Samuel en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 3. Y dice algo muy interesante de él en versículo 19 de capítulo 3. Es el último versículo en el boletín y voy a comenzar con ese para este mensaje. Todos lean este versículo también conmigo. ¿Qué dice? El Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Wow.
Wow. Completamente diferente que palabras inútiles, ¿no? Todo lo que Samuel decía se cumplía. Ahora, esto es aún más interesante porque en el hebreo original dice algo diferente. Y para que sepan, traducciones de la Biblia sirven diferentes propósitos. Así que algunos cambian las palabras y las ponen en palabras contemporáneas que tienen sentido para nosotros. En otras versiones lo que hacen es dan no tanto las palabras exactas, sino lo que las palabras significan. Así que esta versión, la Nueva Traducción Viviente, lo dice bien. Es el sentido del texto, que es que lo que él decía se cumplía. Eso es correcto. Pero originalmente dice esto: ninguna palabra que Samuel decía se cayó a la tierra. Déjame repetirlo. Ninguna palabra que Samuel decía se, ¿qué? Cayó, ¿a dónde? A la tierra. Y eso es muy interesante, esa frase. No es una frase que nosotros usamos hoy en día, pero es interesante porque la palabra caer significa algo específico. Claro, la palabra caer significa caer, como nosotros pensamos, pero dentro de la definición de esa palabra caer es un sentir de fuerza, o alguien caer postrado delante de alguien más, como un rey, por ejemplo. O sea, no es simplemente alguien que está caminando y de repente se tropieza. Tiene un sentir de algo que se cae con propósito. Dilo conmigo: con propósito y con fuerza. Algo no simplemente que se cae, sino algo dirigido hacia la tierra. Eso es algo impresionante. Entonces lo que está diciendo aquí de Samuel es que cuando Samuel hablaba, sus palabras no fueron dirigidas a la tierra, sino fueron dirigidas a las personas, y lo que él decía que se cumplía. No hubo ningún desperdicio de palabra. Él simplemente no decía cualquier cosa. No. Él decía las cosas de Dios. Y van a entender en un poco la importancia de todo esto. Porque realmente nuestras palabras tienen poder. Y en este mundo hoy en día hay una escasez de palabras de Dios. Ahora déjame decirlo en el sentir que estoy tratando de comunicar. Lo que no estoy diciendo es que no hay profecía. No hay profecía. Eso ha pasado, pasa aquí en nuestra iglesia, pasa en otras iglesias. No estoy diciendo que Dios no está hablando. No, tampoco, no estoy diciendo eso. Cuando digo que hay una escasez de la palabra de Dios hoy en día, lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que hablan de su propia humanidad en vez de hablar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Gente que son más dominados, incluso creyentes, por lo que piensan, lo que creen, lo que sienten en un momento, y eso es lo que dicen, en vez de realmente parar, escucharle a Dios y decir: Dios, ¿de qué manera quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué está en tu corazón, Cristo, que debe estar en mi corazón, para que de la abundancia de lo que está en tu corazón, que después está en mi corazón, yo pueda hablar? Cuando digo que hay una escasez, de eso estoy hablando. Oh, claro, hay palabras proféticas, hay todo eso hoy en día. Hay suficientes pastores que predican la palabra de Dios, pero hay una escasez en muchas personas vidas, en la vida de muchas personas, donde hablan en su humanidad en vez de en el Espíritu. Pero Samuel no. Samuel hablaba de una manera directa que cumplía
lo que Dios quería hacer. Yo quiero ser como Samuel. Jesús también, bueno, Él es Dios y todo lo que Él decía también. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, versículo 19 dice en el comienzo, el Señor estaba con Samuel. El Señor estaba con Samuel. Ahora, tienen que entender esto antes de yo seguir en el resto de la prédica. Cuando lees algo como eso, el Señor estaba con Samuel, no significa que Samuel era el único salvo, ¿ok? O sea, si tú crees en el Señor está contigo, conmigo. Pero eso no es lo que está diciendo aquí en versículo 19, entiéndelo. El Señor está con cada uno de nosotros, el Espíritu mora en nosotros. Pero lo que está diciendo aquí es que el Señor estaba como de una manera activa, haciendo algo con Samuel. No está hablando simplemente que Samuel creía en Dios, y claro, creía en Dios, pero está mostrando que hubo algo sucediendo con la presencia de Dios en su vida. Por eso he dicho recientemente que incluso para el creyente, Dios dice en el libro de Apocalipsis, en una de las cartas, dice: estoy en la puerta tocando, y el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con esa persona. O sea, en la vida del creyente es todavía posible que aunque tenemos el Espíritu de Dios, pero nos mantenemos encerrados en ciertas áreas de nuestras vidas donde no dejamos a Dios tener acceso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero lo que Samuel hacía es que él daba acceso completo al Espíritu en su vida. Y es por eso que todo lo que Samuel decía se cumplía. Y vamos a ver lo que Samuel hizo para llegar a versículo 19 como una descripción de su vida. Es tan interesante porque este es, como ya dije, el primer capítulo que habla específicamente de Samuel y lo que él está por hacer. Y después tenemos 2 libros enteros de la vida de Samuel. Pero desde el comienzo declara el autor de este libro, para que sepas, todo lo que Samuel decía se cumplía. No lo dice al final de Segunda de Samuel, en el último capítulo, lo dice al comienzo para ayudarnos a entender que algo sucedió ahí en la vida de Samuel en el comienzo que tuvo un impacto tan grande que dirigió el resto de su vida. ¿Qué era lo que sucedió con Samuel? Aquí está en Primera de Samuel capítulo 3. Voy a comenzar en versículo 1. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora, ¿se acuerdan de Elí? Si estuviste el domingo pasado, hablamos de él, el que actuaba como sacerdote ahí. Y dice: ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy, ¿qué dice ahí? Escasos, y las visiones eran ¿qué? Poco comunes. Es interesante, en el hebreo dice que la palabra de Dios era preciosa, y alguien va a decir amén, yo estoy de acuerdo con eso, ya, pero lo que significa eso, la palabra preciosa, significa que la palabra de Dios era pesada. ¿De qué está hablando? Lo que está diciendo es que hubo tan poca palabra de Dios que la poca palabra que sí hubo, la gente la agarraba como: oh, el Señor dijo algo, porque no hubo mucho. Es como cuando vas al buffet y solo hay un pedazo de camarón ahí. Es lo que me entró en la mente ahorita, ¿ok? En el primer servicio hablé de Lamborghinis, en este es camarón, no sé qué está pasando. Va peor en cada uno, y cuando llego al final no sé de qué voy a decir. Yeah. Pero si hay solamente uno más, ese es que precioso, tiene un peso más grande en tu corazón, porque es que ya no hay más, solamente hay uno.
lo necesito para mí. Y bueno, eso es lo que está diciendo en versículo 1, que hubo poca palabra del Señor. Y acuérdate, esto habla también de Elí. Elí no estaba escuchando la voz del Señor. Elí no oía al Señor hablando. Esto es muy importante porque vamos a hacer un contraste aquí con Elí y con Samuel. Entonces ya no hubo palabra o mucha palabra del Señor. De vez en cuando es como que soltaba algo. Oh, mira, Dios dijo algo. Y ya esperas como 5 años más para, Dios dijo algo más. Y no hubo mucho. Entonces una noche dice Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Esto es muy importante, porque otra vez acuérdate de mi prédica hoy, palabras perfectas. ¿Cómo vives una vida donde lo que dices realmente tiene impacto? Bueno, aquí tenemos el comienzo de eso. ¿Dónde es que Samuel quería estar? Quería estar cerca al arca del Señor. ¿Qué era eso? Bueno, el arca estaba en el lugar escondido, el lugar santísimo, cubierto por una cortina, ese espacio. Así que no podía entrar donde el arca. Pero es como este muchacho Samuel, me imagino que si la cortina estaba aquí en la primera hilera, él estaba como que voy a acostarme aquí a la par de la cortina, lo más cerca que yo pueda llegar al arca. Porque el arca era la presencia de Dios. Samuel quería estar cerca a la presencia de Dios. Una vez fui a la Casa Blanca, hace muchos años atrás, y el presidente no estuvo ahí ese día. Así que ellos tenían el cuarto ahí, el Oval Office, cerrado, o sea, no podías entrar. La puerta estaba abierta, pero no podías entrar. Tenían como una cuerda o algo así corriendo en la puerta, así que no podías pasar. Y yo dije, este es un problema. Aquí estoy en la Casa Blanca y tienen esta oficina del presidente cerrada. Es una injusticia. Quiero entrar. Entonces, ¿qué hice? Puse mi pie adentro. Y ahora puedo decir que oficialmente he entrado en la oficina del presidente. No sé si el servicio secreto está mirando esto y si... Pero la realidad es que así era Samuel, ¿no? Es que él quería, no podía entrar, pero quería estar lo más cerca. Quizás hasta empujaba la cortina por un pie, ¿no? De distancia. Todavía estoy al otro lado, pero estoy más cerca, ¿no? Y aquí está Samuel, que desea estar en la presencia del Señor. Tú quieres saber cómo tener una vida de impacto, palabras perfectas. Vive tu vida en la presencia de Dios. Vive con el Señor, mora en su presencia. Es tu aliento en mi ser. Tú eres todo para mí, Señor. Deseo más y más de tu presencia en mí. Y así él vivía. Dice en versículo 4, de pronto el Señor llamó. ¿Y qué llamó? Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Y dice algo en versículo 5, porque Samuel creía que era Elí que le estaba llamando. Vamos a ver eso ahorita. Pero es bien importante entender esto, porque él pensaba que era Elí, no sabía que era Dios. Aunque le escuchó a Dios, pero no sabía que era Dios porque nunca le había oído. Ahora escúchame bien. Pero pensando que era Elí, ¿qué dice que Samuel hizo? Dice, se levantó y corrió. ¿Alguien escuchó eso? O sea,
Samuel piensa que Elí lo está llamando. Entonces, ¿qué hace Samuel? Se levanta y corre para llegar a donde Elí. Yo les propongo que la razón por la cual Dios le habló a Samuel es porque Samuel ya estaba viviendo su vida corriendo para responder de manera rápida, responder rápidamente. Y yo te quiero decir esto, que si tú aprendes a responder rápido en esta vida, tú vas a responder mejor cuando Dios te llama. O en otras palabras, queridos, cuando el esposo te llama o la esposa te llama, responde ¿qué? Rápido. Ay, no. Hijos, cuando los padres te llaman, responde. Y esto fueron todos los padres diciendo rápido y los hijos como Padres, cuando tus hijos te llaman, responden también. Espérate un momento, mi hijo. Papi, no, ahorita, que nunca significa ahorita. Papi, es que quiero que venga. Un momento más. Papi, ya te dije, ya. ¿Qué te falta? ¿La paciencia, mi hijo? Ahora le culpo, ¿no? No. Aprende a responder rápido. Dile a alguien cerca de ti, responde rápido. Responde rápido. Ahora, esto no se trata de si alguien quiere aprovechar de ti, todas esas cosas. No. Pero de nuestro corazón debemos de vivir una vida de responder rápido. Porque te digo esto, si no sabes cómo responder de manera rápida a personas que puedes ver, ¿cómo es que vas a responder rápido al Dios que no puedes ver? Responde rápido. Así era Samuel. El momento que Dios llamó pensando que era Elí, no esperó, se levantó y corrió para llegar. Y dice, corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Y dice Elí, yo no te llamé, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. En versículo 6, luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento, dice, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Les quiero preguntar algo. Esto era nuevo para Samuel. Entendemos que él no sabía que era Dios. Pero, ¿qué pasó a Elí? ¿Por qué le tomó a Elí 3 veces para reconocer que era Dios llamando a Samuel? ¿Qué ocurrió en la cabeza de Elí cuando Samuel llega la primera vez? No, es que él está soñando algo. Es que él oyó un sonido afuera. Es que no sabemos qué pensó, pero básicamente cuando Elí responde la primera y la segunda vez, responde como es nada, simplemente no te llamé, vete a dormir, vete a acostar. Entonces Elí había estado tan lejos de Dios en su propia vida, aunque creía en Dios y respetaba a Dios, pero estaba tan lejos en su vida diaria de Dios que ya no reconocía la obra de Dios que estaba pasando ahí mismo.
Y miramos la diferencia entre Elí, quien ya estaba tan lejos que no reconocía, y Samuel, que reconoció desde el primer instante la voz de Dios, aunque no sabía que era Dios. Wow. ¿Sabe qué? Cuando estaba pensando en esto de que tomó a Elí, ¿cuántas veces para reconocer que era Dios? 3 veces. Pensé en Jesús, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando antes de ser arrestado. Y Jesús ora una vez y después va con los discípulos y encuentra a los discípulos haciendo algo. ¿Alguien se acuerda aquí? Durmiendo. Y Jesús regresa a orar una segunda vez y después regresa la segunda vez con los discípulos y otra vez están durmiendo. Y regresa a orar una tercera vez con su padre, y cuando regresa la tercera vez están otra vez durmiendo. Y ya finalmente Jesús los despierta y dice: ya van a arrestarme, ya van a agarrarme, entonces nos vamos. Y yo les propongo que parte de la razón que esos discípulos corrieron de Jesús en ese momento, escaparon, en vez de quedarse con él en ese momento, era porque estaban dormidos, porque no estaban prestando atención a lo que Dios estaba haciendo. Y por estar dormidos, ellos cayeron en la tentación en ese momento de no prestar atención. Y es exactamente eso lo que pasó aquí en esta historia con Elí. Le tomó ¿cuántas veces? 3 veces para finalmente reconocer: oh, Dios está haciendo algo aquí. ¿Qué ocurre en la vida que nos lleva de ser como Samuel a ser como Elí en la vida? Y te propongo que mientras vivimos en este mundo, más y más nos alejamos de la presencia de Dios. Más y más nos volvemos lentos a responder, y más nos volvemos como Elí. Todavía creemos en Dios, todavía sabemos a dónde vamos, pero ya no vivimos vidas inspiradas por el Espíritu en nuestro diario vivir, porque nos hemos alejado tanto. Y no significa que has hecho algo horrible o malo, simplemente no estamos caminando cercanos con el Espíritu de Dios. Y él reconoció esto. Entonces en versículo 9 dice: le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Di esa palabra: escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, la 4ª vez, ¿no? Versículo 10, por favor. Y Samuel, y Samuel respondió otra vez: habla, que tu siervo, ¿qué dice? Escucha. ¿Sabe que hay una diferencia entre oír y escuchar? Oír es que el sonido entró, pero escuchar se trata de prestar atención. ¿Sabe que cuando mis hijos a veces me llaman, es más oír y menos escuchar? Hay un ruido por allá, cerca. Pero hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es cuando les presto atención. Cuando les presto atención. Y en el concepto de escuchar existe el concepto de obedecer. ¿Pueden decir esa palabra, obedecer? Otra palabra es: estoy prestando atención para obedecer, para cumplir. Entonces aquí está Samuel y dice: habla, que tu siervo escucha. En otras palabras, estoy listo para recibir lo que me quieres decir y actuar según la manera que quieres que yo actúe. Soy tu siervo y estoy escuchando.
Háblame y yo cumpliré. Es lo que Samuel está diciendo aquí. Y esto es bastante importante. Entonces debemos de vivir una vida cerca a la presencia del Señor. ¿Alguien está conmigo? Segundo, debemos de vivir una vida respondiendo rápidamente al Señor. Pero cuando Él habla, escuchamos, prestamos atención y obedecemos. Esto es muy importante, la obediencia. Dice entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer, mira lo que Dios le dice a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Piensa por un momento, Samuel aquí no sé cuántos años tiene, 8 años, 10 años, es niño, es pequeño. Y Dios le está hablando por primera vez. Y Dios le dice, versículo 12: llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Otra vez, sabemos ahora qué ocurrió con Elí. ¿Por qué es que Elí no estaba escuchando de Dios? Porque él no estaba obedeciendo a Dios, haciendo con sus hijos lo que tenía que hacer. Sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Ok, para un momento, ¿qué tal eso como la primera palabra que Dios te dice? O sea, tú eres un niño de 10 años y Dios llama: Jeff, habla, tu siervo escucha. ¿Qué quiero escuchar? Quiero escuchar al Señor diciendo: Jeff, cuánto te amo. Tú eres mi hijo. Tú has sido creado en mi imagen. Jeff, tú eres bueno. ¿Cuántos les gustaría eso como la primera palabra? Pero aquí, ¿qué recibe Samuel? Es que yo voy a juzgar a toda la familia de Elí, Samuel. Ok. ¿Y qué hago con eso? ¿Por qué me lo estás diciendo a mí? No está en la pantalla ni en el boletín, pero quiero leer. No tenía esto planeado, pero sí, quiero leer lo que viene en versículo 15 y después. Dice: entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo, dilo conmigo, tenía miedo. ¿De qué? De contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pues claro. O sea, Elí, para que sepas, Dios va a matar tu familia y va a juzgarte, todo va a ir mal, muy mal. Amén, que sea el Señor. O sea, no, Él no quiere decir eso. ¿Quién quiere decir algo así? Pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. Escucha lo que Elí le dice. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Ahora escucha esto: y que el Señor te castigue y aun te mate si me ocultas algo. Este Elí está duro. No con sus hijos, pero con Samuel. No, hay algo muy importante aquí. Y esta es la clave aquí. Esto aquí es tan importante. Porque Elí sabía que él ya no oía la palabra de Dios. Elí sabía que él no había obedecido a Dios. Por eso Elí sabía que él había perdido la oportunidad que ahora Dios le presentó. ¿A quién? A Samuel. Y Elí sabe que lo que Samuel ha recibido es un privilegio. Y Elí no quiere que le ocurra igual a Samuel como le ocurrió
a Él. Ese es el propósito de Elí aquí. Por eso Elí le dice: mira, no me ocultes nada. Dios te habló. Sé responsable con lo que Él te dio. Sé obediente. Dímelo todo. Y si no me lo dices, que el Señor te mate. ¿Por qué? Porque sería mejor morir tú ahora que vivir como yo he vivido toda esta mi vida sin la palabra del Señor, porque yo decidí desobedecer. Samuel, él está diciendo: no seas como Elí. Tú no tienes que ser como yo. Dios te está hablando y tú puedes vivir de una manera completamente diferente. No tienes que fracasar como yo fracasé. No tienes que perder la voz de Dios como yo la perdí. Samuel, tú puedes, así que dímelo todo. Sé obediente, responde al Señor con lo que Él te ha dado, lo que Él te ha dicho. Y dice en versículo 18: entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Elí aceptó la palabra del Señor. Él ya sabía lo que iba a pasar. La prueba ahí no era una prueba para Elí, era una prueba para ¿quién? Samuel. Para ver si Samuel iba a tener el denuedo de escuchar y obedecer lo que el Señor le había dado. Creo que por eso Dios comenzó con algo tan fuerte, tan difícil para Samuel, porque era una prueba para ver si este niño iba a tener el denuedo de vivir cerca a Dios y responder rápidamente a Dios y obedecer cuando Dios le llamaba. Y eso estableció una manera de vida que termina ahora otra vez en versículo 19, donde dice: el Señor estaba con Samuel. Otra vez, no que estaba con él en cuanto a la salvación, sino el Señor estaba con él activamente hablando y obrando en su vida. Y como causa o consecuencia de eso, Samuel recibía la palabra de Dios, y él no tenía palabras inútiles como Jesús mencionó, sino cada palabra que él declaró era una palabra que construyó lo que Dios quería establecer. Yo quiero vivir como Samuel. Y te quiero decir hoy que si tú vivas tu vida cerca a la presencia del Señor, si tú vives tu vida respondiendo rápidamente a Dios, y si vives tu vida prestando atención y obedeciendo lo que el Señor te dice, después tendrás palabras que establecerán lo que el Señor quiere establecer. Yo quiero vivir una vida donde mis palabras en las vidas de mis hijos construyan hijos fuertes en el Señor. Yo quiero vivir una vida donde mis palabras a mi esposa la bendicen y construyen corazón sano en ella. Yo quiero usar mis palabras como pastor para construir los propósitos de Dios en cada miembro de esta congregación. Yo quiero usar mis palabras de tal manera que Dios y su Espíritu está dentro de esas palabras poderosamente, transformando, cambiando, haciendo maravillas. Oh Dios, que tú me des palabras así. Pero todo eso comienza, queridos, en la presencia del Señor y con responder y obedecer. Ahí es donde comienza. Si tu familia está sufriendo, métete tú en la presencia del Señor y comienza a responderle. Si tu corazón está herido, para de buscar a otras personas para sanar tu corazón y métete con el único doctor celestial quien es capaz
capaz de sanar las heridas más profundas dentro de ti, y después tendrás una vida de bendición en las vidas de otras personas. Métete con el Señor, métete en esta palabra, deja que el Señor te lave con su palabra, que te bendiga con su palabra. Come de su palabra y recibe lo que el Señor tiene para ti. Y serás un mejor padre y madre y esposo y esposa, jefe, empleado, lo que sea, y Dios te usará grandemente, grandemente. Ese es el ejemplo que Samuel nos da. Y por eso, ninguna palabra de Samuel se cayó a la tierra. Sus palabras eran perfectas, cumplían lo que el Señor quería hacer. Yo quiero ser igual. Pónganse de pie conmigo en este momento. Oh Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hablar. Gracias por establecer tus propósitos en nuestras vidas. Oh Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. Y hoy, Señor, hay personas aquí que todavía tienen lugares escondidos, áreas cubiertas. Y hoy es el día de abrirse, dejar que tú entres, que seas presente en cada rincón, que hables a nuestros corazones. Y que comencemos a vivir vidas que te representan a ti, donde nuestras palabras bendicen y construyen y edifican y sanan y restauran. Si tú estás aquí esta mañana y reconoces que tú tienes que abrirte al Señor por primera vez, o abrirte al Señor en algunas áreas donde has estado cerrado, donde no ha existido obediencia, y hoy reconoces, no, en esta área ya tengo que someter esto a Cristo. Si eso eres tú en cualquier de las categorías, levanta una mano muy rápido. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Señor, con todas estas manos levantadas, yo les bendigo. Les bendigo que hoy sea el día de ellos recibir la entrada de tu Espíritu. Algunos por primera vez hoy, algunos por primera vez, que sean salvos, formados como nuevas criaturas en ti. Y otros que te conocen, pero están abriendo la puerta para que entres en lugares que han mantenido cerrado. Y que hoy sea el día de ellos, Señor, recibir todo lo que tienes para ellos. Que tu Espíritu los inunda y que tu Espíritu los transforme, y que ellos sean personas que respondan y que obedezcan tu llamado en sus vidas. Yo pido y declaro todo esto en el nombre de Jesús, y juntos vamos a declarar esto.